este nuevo video para aprender las funcionalidades del software QGIS. Mi nombre es Silcio Dapp y en esta ocasión vamos a ver una tarea básica que es cómo crear una capa de puntos a partir de una tabla de coordenadas XY. Tenemos varias, como habíamos comentado en el video anterior, tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas es a partir de la barra lateral. Otra forma de hacerlo es a través del menú, desde la opción capa, o simplemente a partir del navegador, arrastrando el archivo hacia el área de mapa, el archivo que contiene en este caso las coordenadas. Nosotros, para ver las diferentes opciones, en esta oportunidad vamos a usar la opción a partir de la barra lateral. Entonces nos abre el Data Source Manager. Tenemos diferentes opciones, como habíamos dicho. En esta oportunidad vamos a cargar los datos. Nuestra fuente de entrada va a ser un archivo de texto delimitado por comas. Antes de comenzar a usar esta función, les quiero mostrar qué es lo que contiene realmente ese archivo, que nosotros lo tenemos en la carpeta datos. Es un archivo con extensión CSV, que puede ser bien de una planilla Excel o un archivo creado con el Notepad o cualquier editor de texto. Entonces lo vamos a abrir con la opción editar y vamos a ver básicamente que tiene lo que sería varios campos, ¿no es cierto? Los dos primeros son los que corresponden a las coordenadas X e Y, y los demás son otros datos que van a estar también en la tabla de atributos de esa capa que vamos a crear. Quiero que observen que en este caso el nombre de la columna donde están los datos de las coordenadas X es X justamente, y el de las Y es Y, pero podría tener otro nombre, y quiero que recuerden esto porque más adelante vamos a ver algo sobre este tema. Bueno, cerramos entonces el archivo, cerramos esta ventanita, y ahora sí, en esta ventana nos pide que indiquemos dónde está el archivo, cuál es donde tenemos los datos de nuestras coordenadas. Nosotros le vamos a decir que está en la carpeta datos, nos abre en la carpeta datos, y ya como en el tipo de archivo tenemos seleccionado TXT, CSV, .dat, etcétera, nos muestra directamente este archivo que contiene las coordenadas de los centros poblados del Chaco. Entonces le decimos abrir, y acá tenemos diferentes opciones en cuanto al formato del archivo, opciones de registros y campos. En nuestro caso, como vieron, el separador de campos es la coma, pero podría ser otro tipo podríamos tener otro tipo de delimitadores personalizados, o si pusiéramos personalizado nos permite indicar cuál. Por ejemplo, podrían estar separados por punto y coma, por dos puntos, etcétera. En nuestro caso, como vimos, está separado, los valores están separados por coma, entonces dejamos la opción que viene por defecto. Podemos minimizar esta partecita de la ventana. Otras opciones de registros y campos. El primer registro tiene los nombres de campo, que en nuestro caso también, como vieron, la primera línea contiene los nombres, las coordenadas del punto, y esto es lo que yo les mencionaba, el campo X y el campo Y. Podrían tener un nombre diferente. En nuestro caso coincidían, el X tenía el nombre de X y el Y el nombre de Y, pero podríamos elegir cualquiera de las, como ven, cualquiera de las columnas del archivo podrían ser la coordenada X en caso de que vinieran con otro nombre.
Acá nos dice cuál es el sistema de coordenadas, del sistema de referencia de coordenadas de la geometría. En nuestro caso es el que estamos usando, es este, así que lo dejamos. Y acá tenemos una previsualización y vemos que coincide exactamente, nos ubica los datos X en la primera columna y los Y en la columna de las Y. Una vez que tenemos configurado todo esto, presionamos el botón añadir y tenemos que cerrar la ventana y vemos que ya fue creada la capa de puntos. Si nosotros quisiéramos tener alguna referencia, podemos agregar además otra capa que es el de los departamentos. Acomodamos para que la capa de departamentos no oculte a los puntos. Podemos acomodarla de modo que los puntos, la capa de puntos quede por encima de la capa de polígonos, y de este modo vemos cómo hemos incorporado datos a partir de un archivo de texto. Es importante aclarar que esto nos crea solamente una capa virtual con los puntos. Si nosotros quisiéramos almacenar esto en un archivo, lo que tenemos que hacer es seleccionar botón derecho, exportar, guardar objetos seleccionados como. Nos pregunta en qué formato queremos hacerlo, elegimos la opción de archivo ESRI, el nombre del archivo, presionamos este botoncito para ubicar en qué carpeta lo queremos almacenar, nos aseguramos que estamos en la carpeta datos, ponemos el nombre, centros poblados, guardar. Y vemos que está activada la casilla donde nos dice que una vez que termine la operación va a agregar automáticamente el archivo a nuestro mapa. Podemos aceptar. Entonces ahora vemos que tenemos dos capas de centros poblados. Esta última, la que está más arriba, es la que acabamos de crear como un archivo. Entonces si desactivamos la anterior, vamos a ver que siguen estando los diferentes puntos. Bueno, eso es todo por hoy. Los invito a realizar las prácticas para ver más sobre esta funcionalidad y a acercarme las dudas que tengan al respecto. Hasta pronto.